Bienvenidos. Hoy los invito a conocer, a indagar sobre un tema que si bien quizás lo hayan escuchado por las redes o en la vida, en la comunidad, no se aborda mucho desde los servicios veterinarios o sobre los sectores privados de nuestros países. Así que este tema que es tan apasionante para mí, la inteligencia emocional, y hoy he preparado una presentación que ya voy a compartir con ustedes, que la he llamado la ciencia de decidir. ¿Por qué? La ciencia de decidir para nosotros le hemos dado este marco, este nombre, porque nunca la tomamos en cuenta al momento de que en nuestros servicios veterinarios o en nuestro sector privado, en nuestras instituciones, tomemos real conocimiento de lo que pueden influir las emociones en nuestro día a día. ¿Y por qué la inteligencia emocional para la toma de decisiones, que es el tema que nos convoca hoy? Porque mejora la calidad de las decisiones, porque logramos interpretar y gestionar las emociones que pueden influir en el proceso de decisión. ¿Y esto qué va a evitar? Va a evitar que pongamos nuestra subjetividad frente a esas decisiones. Va a permitir que tengamos menor influencia de los impulsos, la vamos a pensar, vamos a tomarnos el tiempo, no vamos a reaccionar de forma desmedida, tanto sea por el miedo o sea por la alegría, por ese entusiasmo que tenemos de hacer determinada acción. Entonces vamos a lograr que estas decisiones sean más pensadas y menos reactivas. Vamos también a mejorar la resolución de conflictos, porque vamos a entender mejor los diferentes posicionamientos, las decisiones de los demás y cómo a través del desarrollo de la empatía, del saber por qué está pasando el otro, qué situación, qué temores está viviendo, para nosotros acercarnos y hacerle entender cuál puede llegar a ser el mejor camino para el beneficio de ambas partes. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Como una comunicación eficaz. Tenemos que tener esa capacidad de hacernos entender con un mensaje claro y considerando, por ejemplo, nuestra postura, el tono de voz y mantener el contacto visual con aquella persona a la que le queremos hacer entender o hacer llegar un mensaje. Tenemos que tenerlo claro nosotros primero, en nuestra mente, decir, nosotros vamos a hacer esto y debemos comunicarlo dependiendo del público al cual nos estamos dirigiendo. Una cosa quizás sea a nivel político, el cual debemos dar determinados fundamentos, hasta económicos, en un lenguaje diferente. En el productor, en nuestros compañeros, todos van a ser de otras formas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer entender es a todos lo mismo. El objetivo siempre es uno, pero tenemos que ver qué lenguaje es más adaptado, más entendible, más cercano a la realidad a la que están viviendo y a su propio interés. Y esto lo vamos a lograr teniendo un liderazgo efectivo, que aquel liderazgo que es capaz de guiar equipos, de generar confianzas, de asumir los errores cuando los cometemos. Las personas cometemos errores, seamos líderes o no lo seamos. No importa en dónde estemos ubicados en la escala jerárquica, los errores se cometen y deben ser asumidos. Pero claro, también debemos ser líderes efectivos al momento de proponer alternativas, de influir de forma positiva en el logro de los objetivos que nos planteamos. Pero claro, ¿qué es la inteligencia emocional y por qué la traemos ahora a este ámbito? Porque es la capacidad de una persona para utilizar la emoción de manera proactiva, tanto de sus propias emociones como las de los demás, como una herramienta para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones. Pero claro, me dirán ustedes cómo lo hacemos. Bueno, vamos a tener que desarrollar competencias que van a ser tanto en el ámbito personal como aquellas que están dirigidas a los otros. Pero hay que saber algo, que si no trabajamos en primera instancia en nosotros mismos, no vamos a poder llegar a exigirle a los demás que se comporten de una manera o de otra.
Y claramente una no puede estar separada de la otra. Ambas tienen impacto en nuestra toma de decisiones, que es el tema que nos recibe hoy. Pero claro, intelecto versus emoción, ¿cómo manejamos eso que quizás están preguntando? Sí, pero está bien, pero tenemos que tener determinadas capacidades, ¿no? Las habilidades intelectuales y técnicas sabemos que son necesarias como requisito de ingreso a alguna institución, al servicio veterinario, al sector privado. En este caso, son veterinarios, deben saber, deben haber transitado la carrera, tener su título para poder ejercer. Es claro que tenemos que tener un desarrollo profesional, un conocimiento, una expertise en muchas áreas. Pero también es muy importante el desarrollo de las macrohabilidades que van a determinar la posibilidad o no de ser un líder. Y esto, ojo, como dije recién, no va atado al cargo que estoy desempeñando en este momento. El 80% de nuestro éxito en la vida depende de la buena gestión de nuestras emociones. Y eso se empieza a gestar desde muy pequeños. Bueno, ¿es tarde ahora que somos adultos? No, nunca es tarde. Siempre podemos trabajar en nosotros mismos. Así que yo, como siempre, aliento a cuanta mayor desarrollo y gestión emocional se logre, vamos a poder tomar determinados riesgos de forma inteligente, con buenas decisiones, con iniciativas novedosas que encanten a nuestro equipo, a nuestros veterinarios. Es muy importante comenzar a trabajar con nosotros en esta área de la profesión que todavía no está puesta como una materia curricular en ninguna de nuestras universidades y que es de suma importancia, como les decía recién, al momento de tomar buenas decisiones. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendamos un poco de inteligencia emocional. Tenemos 5 macrohabilidades. La primera, que ya más o menos la fui detallando, es el autoconocimiento. Saber quiénes somos, conocernos, poner en palabra aquellos que sentimos y aprender el léxico emocional. ¿Qué es esto? Me duele acá, no. Siento angustia, siento alegría, estoy triste. Y esas cosas, aunque parezcan muy banales, quizás en un ámbito donde tengo que decidir, donde tengo un problema que me urge resolver, por eso tengo que tratar de hacerlo antes, saber que existen estas habilidades, enseñárselas a mi equipo. Yo no las sé, bueno, tengo que contactarme con alguien que sí sepa y que pueda transmitir estos valores que son personales porque como verán, de las 5 hay 3 habilidades en las cuales parten desde mi conocimiento. Autoconocimiento, esto de conocernos y poner en palabra lo que sentimos. También está la autorregulación. ¿Y qué es? Es esa capacidad que he desarrollado de calmarnos, de asumir la tristeza, de superar frustraciones, de establecer pensamientos positivos frente a determinadas situaciones. ¿Qué va atada de la anterior? Porque la autorregulación nace de cuando yo me conozco, sé por lo que estoy transitando, sé cuánto puede llegar a durarme una emoción, entonces puedo regularme. Puedo saber que esto es momentáneo, que va a pasar, que tengo que, como diríamos comúnmente, enfriarnos, bajar la tensión y bueno, y ahí veo cómo resuelvo. Otro de los macrohabilidades que debo desarrollar en mí primero es la automotivación. Pero claro, se fundamenta de las anteriores. Sé quién soy, sé lo que quiero hacer y sé lo que puedo obtener de mí mismo. Y esto es tomar esa energía, ese impulso del rinconcito donde me nazca para alcanzar mis objetivos. Es creer que puedo con las herramientas que sé que tengo. La cuarta macrohabilidad es la habilidad social, es esa capacidad de darme a entender. Cuando expreso lo que quiero expresar, realmente entiendo que el otro comprendió el mensaje que yo le quiero transmitir. Y esto me va a permitir poder resolver conflictos, lograr respeto y obviamente respetar al otro. Volvamos al concepto de que no puedo exigir del otro aquello que yo no doy. Si yo no doy respeto, no puedo exigir que me respeten. Y el respeto no es miedo. El respeto
es entender y saber escuchar al otro, aceptar las diferencias y tratar de lograr un ambiente en el cual nos podamos entender entre todos y llegamos a un acuerdo. Las partes van a tener que ceder, los dos. Y otro, basado para lograr esto, es la empatía, reconocer las emociones a los demás, comprender lo que están pasando, y esto no quiere decir llorar si estás llorando, ay, pobrecito, y lloremos juntos. No, yo tengo herramientas a las cuales, o caminos para llegar a una solución que capaz que al estar inmerso en una situación puntual no la estoy viendo. Entonces yo puedo ayudar desde afuera, que lo vemos diferente, a lograr ese objetivo o esa transición hacia un mejor momento. Y aquí un pequeño resumen de estos puntos rápidamente. Confianza en uno mismo, valorando realmente las capacidades mías y las de los demás. Esto va a permitir reducción del estrés. Le voy a lograr dar la importancia real a lo que sucede. Tengo que tener una mente abierta para pensar y actuar antes de resolver alguna cosa. Siempre atentos a recibir nuevas propuestas, evaluarlas desde la capacidad de liderar y crear equipos. Esto es fundamental. Permitir que los otros comenten y nos digan qué es lo que opinan sobre determinada situación. Ahora, rápidamente vamos a pasar a ver cuáles son los pasos que debemos dar antes de tomar una decisión. El proceso inicia en la identificación de un problema o una oportunidad. Quizás sea mejor llamarlo así, porque vamos a tener que mejorar. Entonces, es una oportunidad de mejora. Luego vamos a ir recolectando la información y los datos para que nos ayuden a entender mejor la situación de diferentes ángulos. Ahí voy a tener que conformar un equipo en el cual me pueda dar diferentes visiones para abordar un mismo tema. Y como dije recién, estar abiertos a esas opciones. Luego vamos a crear una lista de posibles soluciones alternativas viendo los diferentes escenarios, los más positivos y los menos positivos. Así podemos preparar un terreno en el cual vamos a poder tomar decisiones dependiendo de cómo se van a ir dando las circunstancias. Vamos a evaluar cada una de las alternativas como costos, beneficios, riesgos y alineación con el objetivo. Nosotros siempre tenemos un objetivo claro al cual queremos llegar y vamos a ir conformando estos pasos para llegar a una decisión que nos lleve y nos acerque a ese objetivo. Y claramente vamos a elegir la mejor alternativa, asegurándonos que la elección no está basada en impulsos o preferencias personales. Luego de todos estos pasos vamos a tener que implementarlo. Y ahí se desarrolla el plan para esta implementación de decisiones, asignando los recursos y las responsabilidades. Siempre tratamos de ver, bueno, tenemos que abordar este tema, tantos recursos, tantas acciones. Y está bien, tenemos que saber esto, tenemos que saber cuánto nos cuesta, a cómo vamos a llegar a ese objetivo, cómo vamos a planificar nuestro dinero. Pero ¿qué pasa? Tenemos también que tener en claro que debemos dar responsabilidades, saber quién es responsable de cada acción. Porque al momento de monitorear, que es el último paso, que vamos a ir evaluando los resultados de las decisiones, en el transcurso de ese proyecto, de esa etapa de plan para desarrollar y llegar al objetivo, si nosotros vamos haciendo ese monitoreo constantemente, con un plazo que se lo pondrá cada equipo, vamos a poder ir ajustando o modificando de acuerdo a las realidades que vamos teniendo para llegar a nuestro objetivo o acercarnos a nuestro objetivo. Y hay algo que es claro. Estos son pasos. La vida real, los momentos son otras cosas. Esto es teórico. Pero ¿qué pasa si yo me planteo un objetivo y no llego? Ahí es cuando empiezan a trabajar nuestra inteligencia emocional. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque no puedo frustrarme. Tengo que tratar de ver que eso que yo puse como objetivo y ese plan que detallé y esas personas que estuvimos todos trabajando para cumplir el objetivo, quizás no se llegó porque hay imponderables que no podemos manejar.
Entonces, saber que no es algo negativo no haber llegado al objetivo. Estamos siempre en proceso. Y este monitoreo paulatino, cada tantos meses, dependiendo del plan que establezcamos, nos va a permitir minimizar esa distancia entre nuestro sueño de alcanzar un objetivo y alcanzarlo realmente. Pero todo esto tiene que ser manejado por un gran líder, con una gran inteligencia emocional, con que permita participar a todos los integrantes de las responsabilidades y se haga cargo de errores que puedan ocurrir como equipo, no como personas individuales. Entonces, en este camino, en este proceso, vamos a tener distintos tipos de decisiones que quise más o menos, se las voy a nombrar, y ustedes las van a poder tener en la presentación, para que vean que no es hoy decido, listo y ya está. No, hay todo un proceso. Nuestro cerebro procesa toda la información constantemente, porque además algo que no mencioné, nuestras emociones nacen en nuestro cerebro. El corazón es muy romántico, es muy lindo, las emociones del corazón, pero no es, biológicamente las emociones se generan en nuestro cerebro. Y esto puede ser tema para otras presentaciones y otras capacitaciones. Pero volvemos a los tipos de decisiones. ¿Cuáles son? Son tres. Las racionales, las emocionales y las intuitivas que vamos a mencionar rápidamente. Las racionales se basan claramente en un proceso lógico y sistemático que utiliza los datos y análisis para llegar al objetivo, a la conclusión, a evaluar alternativas siguiendo un proceso definido y metódico. Suelen ser muy objetivas, ya que están tomadas por hechos y razones, lo que minimiza la influencia de las emociones. Las decisiones emocionales son todo lo contrario. Son influenciadas por las emociones y sentimientos personales frente a determinada situación, como por ejemplo el miedo, si vivimos una situación parecida o que nosotros reconocemos como atemorizante, va a aparecer ese miedo, o al contrario, lo supimos resolver en otra oportunidad muy bien y vamos a estar felices, o vamos a estar enojados porque aquella vez en nuestro pasado no lo supimos resolver y estamos tristes, lo que determina que estas decisiones son más impulsivas. Son preferencias personales, van a depender principalmente del estado de ánimo que tenga esa persona que tiene que decidir al momento de tomar la decisión. Y por último tenemos las intuitivas, que toman, como bien dice la palabra, de base la intuición, la experiencia, el conocimiento, en vez de aquel análisis detallado que deberíamos tener de la situación. Aquella palabra, aquella frase que tengo una corazonada, yo ya lo sé, ya lo viví, vamos a hacer esto. Y en realidad no son exactamente las decisiones que tenemos que tomar, porque no nos basamos en análisis ni en respaldos reales, sino nos basamos en percepciones, en conocimientos previos que no siempre son aplicables tal cual a esta situación, porque ya los vivimos en otra situación pasada, en otras circunstancias. Entonces tenemos que tener bien en claro que tenemos todo dentro en ese mismo momento, todas estas emociones. ¿Y cuál va a ser la mejor decisión? La decisión integrada, la que el proceso consideró todas las variables, combinamos la racionalidad con una buena gestión de las emociones para que no sean tomadas con ese impulso y considerando, y retomo, la experiencia de las personas que forman el equipo con el que se cuenta en estas situaciones. Pero cuidado, tenemos que recordar que no pueden ser tomadas con miedos que no están sustentados. Y aquí quiero hacer rápidamente un repaso de lo que es el miedo, de esa emoción que a veces nos impide tomar decisiones. Y el miedo está asociado, el miedo, disculpen, está asociado a la presencia o la percepción de un peligro que puede ser real o imaginario. Nuestro inconsciente no está diciendo esto es real, esto es imaginario. Si yo lo creo, es. Y es una amenaza a nuestros intereses de orden vital. Siento miedo para protegerme. Todos tenemos incorporado ancestralmente un miedo casi automático, que no pasa por el pensamiento, no es procesado.
simplemente nos va a llevar a salvarnos. La fuente del miedo que puedo sentir ante una presencia de una situación puede ser muy diversa y va a depender de nuestras vivencias y del entorno en que nos desempeñamos. Como decía recién, pasamos una situación similar, entonces tiendo que si fue negativa a pensar en negativo en vez de intentar tener una mente abierta y pensar en cosas positivas. Es aquí donde tenemos que estar atentos y desarrollar nuestra inteligencia emocional fortaleciendo las 5 macrohabilidades que habíamos comentado hace un rato. Para la toma de decisiones y la transmisión de las mismas a otros, tenemos que saber cuáles miedos son reales y cuáles no. No podemos basarnos en experiencias pasadas en las cuales sentimos miedo y no supimos resolverlo. O que se resolvió positivamente, pero y decís, ¿y si vuelve a pasar? ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que saber diferenciar cuáles son los miedos reales o no de acuerdo a la situación actual del presente. Pero ¿cómo? Obviamente, ¿cómo lo hacemos? Fortaleciendo nuestros equipos, a la gestión emocional, a través de capacitaciones, brindando herramientas para su aplicación, generando ambientes los más sanos posibles. ¿Y cómo se logra? Con esto que les decía, el liderazgo, el estar abierto a nuevas opiniones, al darle a cada uno su rol, validando su expertise. Nosotros, si somos los líderes, los jefes, los que llevamos adelante un proyecto, tenemos que saber con qué equipo contamos y cuáles son sus capacidades. Porque si alguien es capaz en un punto, yo no le puedo dar otro distinto. Si es experto en esto, le tengo que dar ese punto. Bueno, encárgate de esto porque vos sos experto. Si no, si yo sé de matemáticas y me ponen a redactar un documento, seguramente lo voy a poder hacer, pero no va a quedar tan bien como alguien experto en redacciones. ¿Verdad? O un contador haciendo un documento, o al revés, que alguien que es extremadamente bueno en redacción lo ponga a hacer números. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Le va a costar? Sí. ¿Se va a estresar? Sí. No voy a poder pedirle que rinda un 100%. Y bueno, vamos a tener que establecer estrategias, vamos a tener que trabajar a nivel institucional para lograr transmitir los fundamentos de las decisiones como decía hoy, adaptando el mensaje dependiendo del público objetivo al cual nos vamos a dirigir. Y trayéndonos un poquito al CBP, a nuestro Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, en el año 2020 se trabajó una estrategia de comunicación de riesgos y queríamos hacer, y agradeciendo a la ingeniera agrónoma Gabriela Campón, que nos permitió utilizar esta información. El análisis de riesgo, como dice allí, es la herramienta utilizada a nivel internacional por los gobiernos con el fin de gestionar, evaluar y comunicar los riesgos en la toma de decisiones transparentes y objetivas de medidas sanitarias y de inocuidad de los alimentos. En nuestra página web del CBP pueden encontrar este documento en el cual van a encontrar el paso a paso, van a encontrar un trabajo extremadamente bueno realizado por los equipos, por los técnicos que componen los países del CBP. Y aquí tenemos la utilidad, pero claro, vamos a una estrategia, pero ¿para qué nos sirve? Y nos sirve para generar mejor información al momento de tomar las decisiones, en materia de inocuidad de los alimentos, conduce a reforzar las opciones de la gestión de riesgos, ayuda a asegurar que las partes interesadas estén bien informadas acerca de los riesgos y también de las medidas de gestión de esos riesgos, fortalece el acuerdo y el apoyo de las partes interesadas con respecto a las decisiones de gestión de riesgos y genera confianza en el proceso de análisis de riesgo y la toma de decisiones. Es un punto súper importante, la confianza, la transparencia. Entonces, para los expertos, el riesgo está directamente relacionado con la naturaleza y la magnitud del peligro. El público percibe el riesgo sobre la base de muchos otros factores y además de su capacidad de experimentar, de la indignación que le puede causar determinado hecho, determinado riesgo que yo estoy percibiendo. Y ahí retomamos el temor, la preocupación, la intensa reacción emocional y desmedida, porque no sabemos gestionarla.
Entonces volvemos a los temas, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. El propósito de los responsables de la comunicación es cerrar esa brecha entre la forma en que los expertos definen el riesgo y la forma en que el público lo percibe. Y aquí les dejamos una ecuación en la cual el riesgo es igual a peligro más la indignación, más esa falta de capacidad de ver realmente la percepción en ese momento, la percepción del riesgo que está ocurriendo. Y aquí quisimos poner un cuadro que hemos tomado del Manual de Comunicación de la OMSA, en el cual tenemos dos parantes, el peligro y la reacción emocional o indignación. Y dependiendo de cuál sea la magnitud de los dos, el cuadrante que vamos a estar posicionados y las decisiones que debamos tomar para minimizar esa percepción del riesgo o quizás aumentarla cuando el riesgo es mayor, pero no supimos comunicarlo y la percepción es mucho menor a la que realmente es. El CBP tiene un plan estratégico, esto no está descolgado, esto está trabajado durante mucho tiempo por el CBP y actualmente tenemos el plan estratégico del CBP 2021-2025, en los cuales tiene varios pilares estratégicos. Y tiene dos que son transversales, que es la comunicación y la gestión del conocimiento. En cuanto al pilar transversal de comunicación de riesgo, hemos hablado de riesgo en el área de comunicación. Y en cuanto a gestión del conocimiento, estamos convencidos que se debe trabajar en un programa de alfabetización en inteligencia emocional para los tomadores de decisiones en los servicios veterinarios y de allí derramarlo para todo el sistema. No es solo en los aspectos públicos, debemos llegar a todos los rinconcitos, sean los privados, sean universidades, en el productor, que tenemos que llegar ahí para poder transmitir lo que recién hablábamos, esa percepción del riesgo, esa toma correcta de decisiones. Es importante empezar a abordar estos temas de inteligencia emocional que a veces uno, por tener la palabra emoción, no le damos importancia. Y como dije al principio, las emociones van a determinar el 80% de nuestra efectividad y éxito en nuestra vida si sabemos manejarlas, gestionarlas bien. Y para finalizar, les quería decir que cuando sentimos que se nos terminaron las opciones o que lo planificado no resultó, es cuando tenemos que romper nuestras propias barreras y salir de nuestra zona de confort. Recordemos que cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio. Y con esto me despido. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación, que les dé esa intención de indagar, de conocer aún más sobre inteligencia emocional. Déjennos sus comentarios y les agradezco desde ya toda esta oportunidad de compartir con ustedes esta capacitación. Nos vemos a la próxima.